Hola, mi nombre es Vargas Ugalén Zahayanarit. Somos el equipo 2. El tema a presentar es la competencia 5, empujes de tierra. Para introducir al tema, nosotros sabemos como ingenieros civiles que nosotros trabajamos en obras que tengamos diferentes tipos de suelo, diferentes tipos de suelo y niveles. Es decir, a construir obras como un sótano, ya sea de una casa o edificio, andenes, rampas de acceso o obras de carretera. Nosotros a estas obras proporcionamos una estabilidad y una seguridad, pero ¿cómo nosotros proporcionamos una estabilidad y una seguridad para la sociedad? ¿Y cómo podemos evitar los empujes de tierra, ya sea en taludes o pendientes pequeñas? Es por eso que nosotros como ingenieros civiles utilizamos muros de contención o más bien llamados muros de retención. Estos muros de retención tienen la finalidad de resistir las presiones laterales o el empuje producido por el material retenido. Detrás de ellos, estos muros de retención tienen la estabilidad o deben tener la funcionalidad de su peso propio o el peso del material que está sobre su fundación. Ahora nosotros definiremos qué es el empuje. El empuje son las acciones producidas por las masas que se consideran desprovistas de cohesión como arenas y gravas. Generalmente los empujes se dividen en dos, que son los terrenos naturales o los terrenos artificiales, que estos son más comúnmente llamados los rellenos artificiales. Para nosotros proyectar un muro, como se observa en la imagen, es necesario nosotros llevar a cabo tres tipos de condiciones para elaborar un muro de retención. Como se puede observar aquí en la imagen, dice, antes se observa que hay erosión, hay inestabilidad de la estructura y riesgos de deslizamientos. Y en la parte derecha podemos observar que está utilizando un muro de retención o de contención. Al utilizar este muro nos proporciona estabilidad de la estructura, bajo probabilidad de deslizamientos y entre otros. Por eso nosotros como ingenieros civiles proyectamos muros de retención que consistan en estos tres puntos. El primero es seleccionar bien el tipo del muro y sus dimensiones. El segundo sería realizar el análisis de estabilidad del muro frente a las fuerzas que se solicitan. En caso de que este muro de retención seleccionado no sea satisfactoriamente, nosotros debemos modificar las dimensiones y efectuar nuevos cálculos que puedan lograr la estabilidad y las resistencias necesarias a los empujes. Y la última sería el diseño de elementos o partes del muro a utilizar. Es por eso que aquí se clasifican los tipos de muros de retención, los cuales son dos tipos que se consideran rígidos o flexibles. Los muros rígidos son aquellos que básicamente proporcionan estabilidad por gravedad o comúnmente se dice peso propio. Pueden ser de mampostería, piedra o concreto simple, entre otros materiales. Y los de muros de retención flexible pueden ser elementos de poco espesor, como las tablas tacas,
que son sometidos a momentos flexionantes y que estructuralmente se diseñan de concreto armado y de acero. Como podemos observar en la siguiente diapositiva, tenemos los tipos de estructura de contención. Por ejemplo, como les comenté, tenemos dos tipos, que son las rígidas y las flexionantes. Para detallar más, las rígidas pueden ser de material de mampostería, hormigón o especiales. Pero ¿cuáles son los especiales? Los especiales son aquellos que tienen tierra armada, tierra armada de muro, tierra armada, muros de jaula o cribas. ¿Y cuáles son los muros rígidas de hormigón? Puede ser en masa o de gravedad, o pueden ser armados en forma en L, en T, contrafuertes o aligerados. El segundo tipo, que son los flexibles, pueden ser de dos tipos de materiales o formas, que son los de pantalla y los de tabla estacadas. Los flexibles de pantalla pueden estar elaborados de tres tipos: en el situ, que son continuas y discontinuas, que son de forma de pilotes independientes o micropilotes. Las continuas pueden ser de pilotes independientes o de paneles armados prefabricados. Los flexibles de pantalla también pueden ser de paneles prefabricados o activados con varios niveles de apoyo. Bueno, nosotros para finalizar nuestro tema, también tenemos muros de tenemos muros de retención de gaviones, que estos son utilizados por cajas metálicas apiladas con cierta medida de forma de cubo. Las establestacas son aquellos pilotes delgados que se hincan en el suelo. Los muros cantilever son de hormigón armado, consta de un cuerpo vertical o alzado que contiene la tierra y se mantiene en posición gracias a la zapata o la lota de la base. Bueno, para dar terminado nuestro tema de la clasificación y elementos de muros de retención, nosotros, como lo mencioné, nosotros es necesario que los utilicemos si hay una pendiente o un riesgo que se pueda ocasionar por un deslice o por sismos o terremotos. Nosotros los muros de retención los utilizamos para evitar accidentes, ya sean provocados por el ser humano o por la naturaleza. Eso ya sería todo de mi parte y gracias por su atención. Yo, Mir José Antonio, voy a continuar con la exposición hablando sobre un poco de los estados plásticos de equilibrio, que es el tema 5.2. Bueno, los estados plásticos de equilibrio o equilibrio plástico son las condiciones en las cuales una masa de suelo que se encuentra detrás de un elemento de retención
se encuentra en un estado de falla incipiente. Como se puede ver en los diagramas, bueno, en un diagrama de esfuerzos existen tres círculos de Moore. En la presentación habrá unos ejemplos de estos. Bueno, el primero es que corresponde a un suelo que se encuentra en estado de reposo, en el cual el esfuerzo principal mayor corresponde al esfuerzo vertical y el esfuerzo principal menor corresponde al esfuerzo horizontal en estado de reposo. El punto 2 es que corresponde al mismo suelo, en el cual el esfuerzo principal mayor es el mismo esfuerzo vertical que corresponde al peso del suelo y que tiene arriba la partícula. Sin embargo, ahora el elemento de soporte que se ha retirado a una distancia diferencial del suelo, de tal forma que el esfuerzo horizontal principal menor disminuye hasta el estado de falla incipiente, esto conocido como estado activo, el cual pues, se observa en una gráfica como el instante en el cual el círculo se hace tangente a su línea envolvente de falla por cortante. Y el último punto es que el mismo suelo conserva el esfuerzo vertical, que se convierte en un esfuerzo menor debido a que el elemento de retención se desplaza hacia el relleno, comprimiendo al suelo hasta llegar a un estado incipiente de falla conocido como estado pasivo, en el que el esfuerzo horizontal crece, y en la gráfica se puede observar que el círculo se hace tangente a su línea envolvente de falla por cortante. Hola, mi nombre es Santiago Basilio Romero Romero y a mí me tocó hablar el tema 5.3, teorías y métodos para determinar empujes de tierra. Aquí vamos a hablar algunos métodos que nos ayudarán a determinar empujes de tierra y para empezar empezaremos hablando sobre el método de la cuña. Y bueno, aquí tenemos algunos puntos los cuales nos dicen que el método de Coulomb considera la fricción entre el muro y el terreno y es más general que el desarrollado por Rankine. Como segundo punto tenemos que es una cierta cuña de suelo la cual ejerce una fuerza P sobre el muro, fuerza que satisface las condiciones de equilibrio. Como tercer punto tenemos que la fuerza real que actuará sobre el muro en el caso activo será el valor máximo de P, obteniendo al considerar todas las cuñas posibles. Como cuarto punto tenemos que a pesar de que el empuje activo es el mínimo posible con el que el terreno puede estar en equilibrio, debemos determinar la cuña correspondiente al máximo valor de este empuje. En este caso sencillo de un muro de contención vertical, sin roce a trasdos, relleno horizontal y sin cohesión. Como siguiente método vamos a hablar sobre la teoría de Rankine, el cual fue desarrollado a mediados del siglo XIX, asumiendo que el suelo es homogéneo e isotrópico. La superficie de falla es plana, la superficie posterior del muro es vertical y no existe fricción entre el suelo y la parte posterior del muro. Hablando sobre el empuje activo, o también se puede escribir como PA, de tierras puede definirse como la resultante de los empujes unitarios, según las siguientes fórmulas, las cuales van a aparecer de este lado. De esto podemos hablar que si el muro de contención es vertical y el terreno es granular y homogéneo, el empuje activo PA podría calcularse como la siguiente fórmula que también aparecerá de este lado. Del empuje pasivo, podemos decir de forma análoga que el empuje pasivo P se define como la resultante de los empujes unitarios y se puede calcular siguiendo las siguientes fórmulas, las cuales mostraré de este lado. Aquí podemos decir que el empuje pasivo PP en un terreno granular y homogéneo y sobre un parámetro vertical puede determinarse como la siguiente fórmula. Mi nombre es Jazmín Morales Salanueva, del grupo 9511. En esta ocasión a mí me tocó exponer dos temas, los cuales el primero es el 5.4, que es ademes. Bueno, los ademes son herramientas auxiliares para lo que es la perforación de diferentes suelos. Estos nos ayudan no solamente a sostener lo que son los paramentos de una excavación, que son los paramentos. Bueno, son estas paredes de tierra que quedan después de la excavación. Y bueno, el sistema de ademado es una herramienta auxiliar de perforación, la cual se puede llevar a cabo
con diferentes ADMs como lo es los ensamblables o de tipo rotatorios. Bueno, existen también diferentes ADMs, como los ya mencionados anteriormente, también los de tipo muro Berlín y los de tipo pantallas plásticas. Bueno, estos se combinan con algún sistema de apuntalamiento o anclaje. El siguiente tema es el 5.6, que es el software de aplicación. Bueno, este es un programa utilizado para el cálculo de presión de tierras activas, pasivas y en reposo, actuando sobre una estructura o sobre un muro de contención. También, bueno, sus características principales es de que tiene varias teorías sobre la presión de tierras. Trae lo que es una base de datos de parámetros del suelo. También nos permite cualquier número de cargas, de sobrecargas en lo que son las estructuras. Y bueno, trae lo que es el análisis de presión de tierras en parámetros efectivos y totales. También tiene lo que es el análisis de presiones, de presiones de tierras de suelo sobre consolidado. Y bueno, estas son algunas de sus características. La otra aplicación es Swing. Bueno, esta es de estructuras tridimensionales. Bueno, esta nos da la libertad de definir lo que es geométricamente la estructura y con esto también de los muros y de las cimentaciones. En dado caso de que nosotros queramos ocupar esta aplicación para lo que es la aplicación de un muro sometido al empuje de las tierras, nosotros tenemos que introducir lo que es la presión inicial y la final en base a la ley trapezoidal. Y bueno, estas son algunas de las aplicaciones que nosotros pudimos investigar. Como conclusión, podemos decir que se ha abarcado lo que va relacionado a los empujes de tierras, que es el tema principal de este ensayo, dando énfasis en cierta parte de este trabajo, a las estructuras de retención, que nos ayudarán a soportar fuerzas tales como taludes, fuerzas laterales, fuerzas causadas por la presión de la tierra, apoyándonos de ciertas teorías, métodos y algunas herramientas tales como los ADMs. Se demostró que a lo largo de este trabajo y gracias a los diferentes subtemas que lo componen, al estudio de los empujes de tierra es de importancia a la hora de considerar cualquier proyecto que necesite construcción por debajo de la tierra o que ocupe una buena cimentación. Y esto sería todo de nuestra parte, espero y haya sido de utilidad y muchas gracias por su atención.